tardes, amigos televidentes. Este es su programa Foro de Expertos. El tema de hoy es hablar de la calidad de la educación y los perfiles de funcionarios que deben dirigir el sector educativo. Nos acompañan para este tema el profesor Jaime Quiñones Muñoz. Él es secretario general de la sección 27 del CENTE y ha tenido bastante experiencia en el campo educativo. También nos acompaña el doctor Hilario Recio Sánchez. Él es universitario, es doctor en educación, es investigador y actualmente se desempeña en el sector privado. El tema que nos convoca hoy es un tema que hemos venido abordando de alguna manera en programas anteriores. Uno de los temas importantes es la falta de correspondencia entre lo que se requiere de la educación y lo que tenemos de la educación. Hay referentes, el estudio PISA, de que la calidad de la educación no es la que deberíamos de tener. Se argumenta falta de infraestructura, falta de recursos, capacitación de profesores, etcétera. Una gran cantidad de aspectos que hemos abordado en algunas ocasiones y que podremos abordar también en este momento. Hay ya de parte de la Secretaría de Educación Pública y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación un acuerdo para mejorar la calidad de la educación. Hace 2 años que se firmó entre la SEP y el CENTE. Sin embargo, me gustaría saber, profesor, ¿qué avance ha tenido este acuerdo? Si se ha cumplido, si hemos tenido resultados de este acuerdo. Sabemos que hay un examen para el ingreso a las plazas docentes, pero en realidad tenemos poca información. ¿Cómo está la situación ahí? Bueno, en primer lugar, agradecerte, Alejandro, que nos hayas invitado a estar aquí en este programa y decirles que efectivamente yo creo que aquí se trata de que la educación hoy sea de calidad. Este sindicato que hoy en lo particular me honro en dirigir aquí en la sección 27 ha estado trabajando. Hemos tenido 4 congresos de educación y obviamente que la preocupación nuestra ha sido la educación. Anteriormente este sindicato luchaba por la cobertura, creo que eso está ya superado, pero hoy yo creo que el reto es elevar la calidad de la educación y en ese sentido esta organización sindical ha estado trabajando, ha hecho, como te lo mencionaba ahorita yo, 4 congresos de educación donde ha participado todos mis compañeros maestros, han participado padres de familia, hemos tenido también encuentros con padres de familia porque la educación es un problema de todos, es un problema que debe de estar inmersos todos aquellos que estamos pues de alguna otra forma vinculados con la educación. A partir de la firma del pacto, Jaime, ¿qué tanto ha cambiado, qué tanto ha mejorado la calidad de la educación? Bueno, te comento esto por lo siguiente, en el 92 se firma lo que vendría siendo el Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica, donde todos los estados o todos los gobiernos de los estados se comprometen principalmente a aportarle a la educación en cada uno de los estados. Hoy, bueno, creo que es necesario dar un paso más hacia allá y obviamente hace 1 año, 8 meses, para ser exacto, se firma el Acuerdo Nacional donde todos nos comprometemos a elevar la calidad de la educación, o la hace. Aquí a veces hemos querido únicamente tapar quizás los puntos diferentes en cuanto a la alianza para elevar la calidad de la educación únicamente con la situación del examen. Como tú lo mencionabas, yo creo que hablar de elevar la calidad de la educación es también ver la infraestructura, es ver también la superación de los maestros, es ver también la aplicación de las tecnologías, es hablar de evaluación y por supuesto también es hablar de que los maestros tenemos que estar bien preparados, tenemos que tener escuelas de tiempo completo, tenemos que tener escuelas con plantillas completas y creemos también que el mismo gobierno del estado, el mismo gobierno federal debe de estar aportando hoy un presupuesto que obliga pues a que todos tengamos el compromiso de elevar la calidad de la educación. Yo te lo comento esto porque tuvimos incluso que ir mis compañeros del Comité Ejecutivo Seccional y un servidor a apoyar a nuestros compañeros a la Cámara de Diputados a que se hicieran exhortos por aquello de que querían bajar el presupuesto que para educación habría. Entonces, en ese sentido tuvimos que hacer una presión como organización sindical. Podemos decir, la educación creo que es una de las más altas prioridades del país.
En concreto, ¿qué frutos ha producido el pacto? Así, vamos avanzando, no como quisiéramos, pero pues te lo digo, estamos a un año, 8 meses, obviamente yo creo que esto tiene que ir en etapas. Ahorita, por ejemplo, los maestros nos hemos acostumbrado ya o estamos enterados de que tenemos que realizar un examen, sabemos que tenemos que ser los mejores maestros o tienen que ser los mejores maestros que no ya asuman el compromiso de elevar la calidad de la educación, pero sí pedimos también que en algo que no se nos ha cumplido es de esos 5 centros escolares donde, como tú lo mencionabas acertadamente ahorita, tenemos algunos problemas. Vemos que en los exámenes de PISA hemos salido un poquito bajos. Hoy en los exámenes de enlace también hemos salido en el estado de Sinaloa un poquito bajos en la materia de matemáticas y español. Bueno, pues hoy queremos, precisamente para eso es, para detectar dónde tenemos el problema, y hoy queremos los maestros decir, estamos cumpliendo con ello, pero también queremos esos 5 centros escolares donde puedan asistir nuestros compañeros maestros para poder dar una mejor educación. ¿Cómo ve, Hilario, la situación de la educación? ¿Qué faltaría por hacer? ¿Dónde habría que colocar los esfuerzos y los recursos? Bien, ahorita como señalaba el maestro Quiñones, la cuestión de la calidad educativa pues no radica únicamente en una variable, en un factor, sino es una serie de factores que están participando. Yo ahorita que lo escuchaba estaba pensando que mucho también se debe de pensar en lo que entra como insumo. Pues a veces les exigimos a los maestros, estamos señalándolos incluso de manera injusta, y resulta que a mí que me ha tocado participar o compartir en algunos cursos, me dicen, bueno, pues es que también es el tipo de alumno que me llegan alumnos con mucho rezago, muchas deficiencias. Entonces, ahorita no lo tocaste, pero también tiene que ver, por ejemplo, el aspecto de nutrición en los chavos, ¿no? En los niños, ¿no? Que ahorita, bueno, pues poco a poco se ha tratado de ir abatiendo ese tipo de circunstancias. La calidad de vida de los mismos maestros, ¿no? Hay gente pues que tiene que jugar el rol de maestro orquesta o de hombre orquesta porque la vida no le alcanza, o sea, por más que se esmere, estamos queriéndole exigir un desempeño de calidad cuando no tienen ellos un pago de calidad, ¿no? Vamos a continuar con esta parte, vamos a ir a un corte y continuamos con esta parte. Estamos en Foro de Expertos, vamos a un corte y regresamos con el tema la calidad de la educación y los perfiles de funcionarios públicos. Bien, ya estamos de regreso en su programa Foro de Expertos para analizar el tema la calidad de la educación y el perfil de los funcionarios públicos. Nos acompañan el maestro Jaime Quiñones y el doctor Hilario Recio. Antes del corte hablábamos de algunos de los elementos que componen la calidad de la educación y que a veces no han sido tomados en cuenta. Además de esto, yo le voy a agregar algo que no lo teníamos en el primer bloque, pero la importancia del personal que dirige la educación. Continuamos con la parte que nos venías comentando, pero ahora con este otro ingrediente de la importancia del personal que dirige. Yo creo que es uno de los grandes retos, ¿no? Es un tema un poquito álgido porque lamentablemente en muchas de las ocasiones cuando se decide por un dirigente o por un líder, en este caso de algún sector educativo, a veces es más por cuestiones de índole política que por perfil o por atributos, ¿no? Hemos tenido pues el caso de innumerables circunstancias y de cómo a veces se convierte únicamente, y no estoy hablando específicamente del Estado, sino una situación que incluso en el gobierno federal se ha dado mucho. Yo recuerdo que me tocó hacer un estudio por ahí de lo que sucedió, por ejemplo, en un periodo del 92 al 96. Imagínense nomás, en 4 años tuvimos 6 secretarios de Educación Pública en el gobierno federal, que fue el caso del señor Manuel Barlet, Ernesto Cedillo, Fernando Solana, José Ángel Pescador, Fausto Alzati, hasta que se llegó a Miguel Limón Rojas, ahí que se estabilizó digamos que en los gobiernos de Salinas de Gortari y el mismo Ernesto Cedillo. Entonces,
Esto es algo lamentable, ¿no? Porque llega un secretario de Educación, tiene que aprender de lo que está sucediendo, ¿no? Y luego no llega solo, llega con personas pues, que también están aprendiendo y paran muchas de las políticas o mucho de las medidas que llevan. ¿Y la educación directamente cómo se impacta con estos cambios o con estos perfiles de funcionarios? Se supone, en teoría, que la educación debiera avanzar, no sé si esté de acuerdo el maestro Jaime, ¿no? Es decir, debe de avanzar aún y a pesar de estos cambios, pero creo yo, no sé si está de acuerdo conmigo Jaime, que todo esto viene y afecta de una manera muy significativa, ¿no? Porque en cuanto a apoyos, en cuanto a programas, llega un nuevo secretario con una visión diferente y viene, cambia, las prioridades cambian de una manera a veces hasta radical. Entonces, es algo que debiera de ser, digamos, que un factor estratégico, pero no nada más en discurso. Bueno, ¿Han tenido impacto, han tenido efectos? Yo quiero comentar lo siguiente, Alejandro. Efectivamente, como dice aquí mi amigo Hilario, pues hemos tenido muchos secretarios de Educación Pública y a lo mejor en un sexenio podemos tener todos los que ha mencionado, ¿no? Lo cierto es de que hay un Plan Nacional de Desarrollo donde debe estar inmerso pues un programa. No podemos andar improvisando ahí, decir entra una persona y trae su propio manual, vaya, de cómo llevar a cabo su trabajo en la Secretaría de Educación Pública. Por eso también nosotros nos ha interesado como sindicato, como CENTE, el participar y el decir, aportar qué es lo que queremos que quede inmerso en ese Plan Nacional de Desarrollo y en el Plan Estatal de Desarrollo del Gobierno del Estado también, y de que esto se vea como la más alta prioridad del país. Independientemente de las personas que dirigen la educación, creemos que todo debe estar de acorde a lo que se necesita, a lo que se requiere, a lo que quiere el país, cómo lograrlo, y eso, pues obviamente que como sindicato y como maestros no podemos estar al margen. Claro que, como ustedes lo mencionan, esto puede de alguna otra forma afectar. ¿Por qué? Porque, como ustedes también lo han mencionado, a veces se coloca una persona que más que tenga un perfil de carácter académico, es un perfil político, obviamente son otros los intereses, y esto pues sí viene a dar al traste en determinado momento a lo que nosotros tanto queremos aquí, que es elevar la calidad de la educación. Sabemos que hay programas que están en marcha, hay un plan nacional, hay planes estatales y hay programas de estudio que forman parte del proceso normal de la educación. Es decir, hay profesores que ya están dando clases, que tienen un programa, que tienen sus libros, entonces eso no se detiene. Sin embargo, habrá cosas que sí son afectadas por los cambios o por los perfiles y los desempeños de los funcionarios. ¿Qué tan importante es esto? No, claro que sí, que es de vital importancia, tú lo mencionas ahorita, y a veces la lucha ha sido de este sindicato también en que se respete la historia real de nuestro México, ¿no? Ahí vamos a remitirnos en determinado momento a algo que sí tuvimos que discutir fuertemente, y hablo como sindicato a nivel nacional con la Secretaría de Educación Pública, porque obviamente pues esto viene de alguna otra forma marcado también por las políticas nacionales de acuerdo al presidente de la República, y yo creo que no podemos andar experimentando en ello. Yo creo que le tenemos que dar a los alumnos una buena educación, y yo creo que la más acertada y en aquella en la que nosotros estamos fincando la esperanza de un mejor México. ¿Qué tan importante es, Hilario, ese perfil y ese desempeño para la calidad de la educación? Pues creo que debe de ser muy, muy importante, ¿no? Lamentablemente no contamos, o sea, al menos bueno, fuera de lo que es el discurso de un perfil, ¿no? De lo que debería de tener. He pensado que debe de ser de entrada una persona que haya tenido contacto con las aulas, ¿no? Y eso es lamentable, como mucha gente que sin haber dado clases, sin haber tenido un contacto con maestros, con algún GIS o algún pintarrón, pues quiera decidir, ¿no? En base a lo que se le ocurra, no sé. Qué bueno que mi amigo Hilario dijo esto, no quería mencionarlo yo, no venía pero preparado. Es algo que la organización sindical ha estado pidiendo, que la política educativa sea dirigida realmente por los maestros. Por eso queremos, nosotros aspiramos como sindicato a que quien dirija los destinos de la educación en México y obviamente en el estado de Sinaloa sea una gente que
pues en determinado momento tenga un perfil, como lo ha mencionado aquí Hilario, que esté en contacto o que haya tenido contacto con los alumnos, que sepa la problemática de los maestros, de las escuelas. Queremos un maestro en la Secretaría de Educación Pública para acabar luego. Me parece interesante el planteamiento, sin embargo, yo considero que sí debería de estar alguien que sí sea maestro, que sí conozca de educación de fondo. Sin embargo, ahí nos topamos de repente con un problema que tiene que ver con intereses y a lo mejor ahí se complica el asunto. ¿Por qué de repente si ponemos a alguien que es profesor pero tiene muchos vínculos con el aspecto sindical, de repente pudiéramos tener un conflicto de intereses? O sea, o responde a intereses del gremio sindical o responde a intereses sociales, a intereses de los padres de familia, y ahí podemos tener un conflicto. Hemos tenido algunos antecedentes en Sinaloa sobre cómo es esta relación y creo que habría que abordarlo un poquito más adelante. Nos están enviando al corte, vamos a continuar con este tema, estamos en Foro de Expertos. Vamos al corte y regresamos. Bien, ya estamos de regreso en su programa Foro de Expertos. Estamos hablando de la calidad de la educación y el perfil de los funcionarios públicos. Nos acompañan el maestro Jaime Quiñones, secretario general de la sección 27 del CENTE, y el doctor Hilario Recio. Antes del corte empezamos a hablar sobre el perfil de los funcionarios y su impacto en la calidad de la educación. Y empezamos a esbozar cómo podría ser o cómo debería ser